Mientras el mundo celebra la santidad de Carlo Acutis, sale a la luz una revelación extraordinaria que podría transformar por completo nuestra comprensión de este momento. No se trata de curiosidad ni de espectáculo, sino de un llamado a la fe vivido con sobriedad, como quien entra descalzo en tierra sagrada. En la ciudad santa de Asís, un sacerdote que vivió un año entero con la familia Acutis rompió un silencio guardado durante mucho tiempo y compartió aquello que vio, oyó y custodió con respeto. Todo comenzó durante una noche de oración especialmente intensa. En ese clima recogido, Carlo se apareció en sueños a su madre, Antonia, con la misma sencillez de siempre y pronunció solo 2 palabras que cayeron como una llave en el alma: mamá, el testamento. Después, una secuencia de números. Al amanecer, Antonia, con el corazón estremecido pero en paz, se dirigió al computador y abrió los archivos de su hijo. Allí, oculto entre sus documentos, encontró un archivo protegido con contraseña. Probó la secuencia del sueño y, como si el cielo confirmara el momento, la clave fue la fecha del 10 de octubre de 2020, el día de su beatificación. La pantalla se abrió. Lo que hasta entonces había permanecido velado comenzó a desplegarse con nitidez: páginas, notas, reflexiones y el eco de una misión que Carlo había abrazado con serenidad juvenil y audacia evangélica. Respiremos hondo y entremos en esta historia con espíritu orante. No buscamos novedades por sí mismas, sino dejarnos iluminar por el testimonio de un joven que amó a la Eucaristía y a la Iglesia con corazón indiviso. Pidamos al Espíritu Santo discernimiento y paz. Pidamos a la Virgen María la gracia de acoger solo lo que conduce a Jesús. Con esta llave, mamá, el testamento, y con la fecha del 10 de octubre de 2020 grabada en la memoria, avancemos ahora al corazón del relato, el origen y la vida de Carlo, la atmósfera espiritual de su hogar y las palabras que, según este testimonio, quedaron resguardadas para un tiempo de prueba y de esperanza. Nacido en Londres en 1991 y arraigado en Milán, Carlo creció en el seno de una familia acomodada donde las agendas apresuradas y las formas sociales no lograron sofocar la hondura de un corazón sencillo. Muy pronto apareció una claridad que desarmaba resistencias. A los 7 años había recorrido de principio a fin el catecismo de la Iglesia, no por curiosidad, sino por hambre de verdad. Conocía las vidas de los santos con la naturalidad de quien conversa con amigos antiguos. De esa familiaridad brotaba una mirada limpia, concreta, que llamaba a cada cosa por su nombre y la ordenaba hacia Dios. Desde niño comprendió su encargo: poner la tecnología al servicio del Evangelio, no como adorno, sino como instrumento dócil para anunciar lo esencial. La pantalla dejó de ser espejo y se volvió ventana. Por ella, muchos podían respirar aire nuevo. Así, su trabajo sobre los milagros eucarísticos no fue pasatiempo devoto, sino itinerario paciente, un mapa que señalaba la presencia real de Cristo como corazón latiente de la Iglesia. En tiempos de confusión, proponía volver al centro. En horas de ruido, aprender el silencio ante el sagrario. Veía en la red un atrio para los alejados, una plaza donde el testimonio encontrara a quienes ya no cruzaban el umbral de los templos. Cada dato, cada ficha, cada imagen era un gesto pastoral, acercar las almas al misterio. Su horizonte no eran los aplausos, sino que muchos redescubrieran la fuente, y, sin proclamas, su tarea llevaba una urgencia mansa: preparar al mundo para los tiempos que vendrían, sostener la fe en medio de grandes pruebas. Nada buscó el espectáculo. La disciplina diaria,
estudio, oración, caridad discreta, hiló un testimonio sereno que atraía sin imponer. Así, dentro de una casa próspera, creció un fuego humilde que iluminaba sin quemar. Cuando la historia dio un vuelco y la incertidumbre tocó a la puerta, aquella lámpara ya ardía, lista para que el hogar oliera a santuario y la vida cotidiana respirara liturgia. Marzo de 2020 trajo un temblor que alcanzó puertas y conciencias. El mundo se detenía, y en ese freno surgió algo inesperado en la casa de los Acutis, no un repliegue, sino un encendido. Lo cotidiano adoptó un pulso litúrgico. Los pasos se hicieron más lentos, las voces más bajas, y el centro invisible de la casa empezó a latir con una solemnidad distinta. No fue ruido de multitudes, sino una gravedad serena, como cuando el viento abre un claro entre nubes densas y deja pasar un rayo que no hiere, sino que cura. Durante los meses de encierro, cuando incluso los templos cerraban sus puertas, aquel hogar se convirtió en santuario. La Eucaristía no cesó. Día tras día, a la misma hora, en la habitación donde Carlo había dormido, se elevaba el sacrificio y descendía la paz. La mesa sencilla se volvía altar, la estancia nave y el silencio coro. Nadie buscaba prodigios, bastaba la certeza humilde de estar en presencia. Sin embargo, en esa fidelidad diaria comenzaron signos discretos, como si la atmósfera se espesara de gracia, un recogimiento más hondo, un examen del corazón que nacía sin forzarlo, lágrimas limpias que no acusaban tristeza, sino reconocimiento. Allí comenzaron las primeras manifestaciones. No se trató de visiones ruidosas ni de sobresaltos, fue más bien una dirección interior que se hacía evidente, una guía firme que no imponía, pero conducía. Parecía que una mano conocida ordenaba los hilos, preparando a los suyos y a muchos más para entender lo que había sido dejado. Esa conducción silenciosa apuntaba a una luz anterior, a una inteligencia de Dios que ya se había derramado y que ahora, en la prueba, empezaba a revelarse con mayor claridad. En aquel clima de recogimiento, tomó forma, con nitidez serena, lo que los teólogos llaman ciencia infusa, una inteligencia sobrenatural que permite comprender las verdades de Dios sin estudio previo. No era brillo intelectual ni destreza de argumentos, era una lucidez obediente, encendida por lo alto, que hacía simple lo complejo y devolvía al corazón la paz de lo esencial. Bajo esa luz, el alma dejaba de ser un enigma opaco para convertirse en tierra buena donde la gracia podía obrar. De ese don fluía una caridad precisa. Podía leer las almas, percibir las necesidades espirituales más profundas y ofrecer exactamente la palabra que transformaba corazones. No invadía, no forzaba, ofrecía un hilo de verdad que cada uno reconocía como propio, y esa verdad, como bálsamo silencioso, ordenaba los afectos, enderezaba decisiones, encendía el deseo de conversión. Allí donde el cansancio había endurecido la mirada, bastaba una frase limpia para abrir ventana y horizonte. Ese don no se limitaba a lo inmediato, también alcanzaba los tiempos futuros. No se trataba de curiosidad por lo que vendrá, sino de una responsabilidad custodiada en oración. Su abuela, cariñosamente llamada Nonna Luana, confesó que antes de morir, Carlo hablaba con una certeza inexplicable sobre acontecimientos futuros, cambios que vendrían al mundo y el papel esencial de la Eucaristía en tiempos difíciles. Eran apuntes sobrios, sin dramatismos, que volvían una y otra vez al mismo centro: permanecer junto a Jesús realmente presente. Lo que antes parecía imaginación piadosa, ahora se mostraba como profecías sorprendentemente precisas, no como un catálogo de señales para inquietar,
sino como una lámpara encendida para el tramo áspero del camino. La memoria de esas palabras pedía humildad y discernimiento, y al mismo tiempo urgía a afianzar la vida en la presencia que sostiene, porque cuando la noche se hace más densa, el corazón aprende a orientarse por luces pequeñas, fieles y verdaderas, y entonces el sueño profético reveló toda su fuerza. La casa permanecía en silencio, pero la oración ardía como un carbón encendido. En esa hondura, la presencia se hizo cercana y suave, sin estruendo. Carlos se acercó al corazón de su madre con una claridad que no admite dudas y dejó caer una llave breve, contundente, definitiva. «Mamá, el testamento». No añadió discursos, bastó esa sílaba doble, ungida, para señalar un camino. Después, una secuencia de números, precisa como un latido, quedó grabada en la memoria de Antonia con la nitidez de las cosas que no se inventan. Al despertar, sin buscar explicaciones, obedeció a la luz recibida. Encendió el computador, abrió las carpetas que conocía y, entre los trabajos sobre milagros eucarísticos, apareció un archivo cuya existencia no había considerado. Estaba protegido. El corazón dio un paso hacia adelante. La mente, en silencio, recordó los números del sueño. No, se trataba de un código cualquiera, sino de una fecha que pesaba con gloria. 10 de octubre de 2020, el día de la beatificación. Los dedos escribieron la secuencia con respeto, como quien pronuncia un nombre santo. La pantalla respondió sin resistencia. El documento se abrió. Dentro no había fuegos artificiales, sino sustancia. Estudios ya conocidos que se ordenaban con mayor coherencia y, junto a ellos, profundas reflexiones y mensajes sobre el futuro de la Iglesia y de la humanidad. No eran páginas para la curiosidad, sino para la vigilancia del corazón. Aquello pedía silencio, lectura orante, discernimiento. La madre, de pie ante el umbral de un territorio delicado, comprendió que no estaba sola. La misma mano que guió el sueño le ofrecía ahora la calma necesaria para sostener lo que venía. La lámpara estaba encendida, el camino delineado con sobriedad, y la casa otra vez respiró como templo. El documento, abierto como un umbral, mostraba ahora un relieve más severo. Contenía anuncios que inquietaban el alma. No eran conjeturas sueltas, sino visiones trazadas con precisión sobre un horizonte que se extendía más allá de su propia vida, décadas después. Bajo esa luz se dibujaban sacudidas globales, pruebas que harían crujir estructuras y tensiones dentro de la misma Iglesia, llamadas a una purificación dolorosa. Junto a ello, señales de orden sobrenatural aparecerían como avisos en el borde de una gran tribulación, no para sembrar pánico, sino para despertar vigilancia y firmeza en la fe. En ese mapa, el corazón se detenía ante una herida concreta: los jóvenes. Se anunciaba una desbandada amplia, atraída por promesas engañosas de felicidad que se apoyan en pantallas brillantes y placeres breves. La sed verdadera quedaría sofocada por espejismos y muchos cambiarían la fuente por el reflejo. La advertencia no sonaba a reproche, sino a clamor de pastor. Volver al manantial, custodiar la mente y el deseo, no entregarse a lo que promete mucho y deja vacío. La batalla no sería solo de ideas, sino de afectos y de tiempo, allí donde la atención es disputada sin descanso. Y sin embargo, en el mismo pliego ardía una esperanza recia. Nacería una estirpe de santos jóvenes, pocos pero fuertes. No vendrían con estrépito, sino con la solidez de lo probado al fuego, y, paradójicamente, usarían las mismas herramientas que hoy dispersan para reunir, las mismas redes para rescatar,
las mismas rutas digitales para conducir a Cristo a multitudes cansadas. Ese contrapunto, herida y promesa, pedía al lector recogerse, porque lo escrito no buscaba excitar la curiosidad, sino preparar el corazón para recibir, con docilidad y peso, palabras que habían sido guardadas para un tiempo de definición. En la confidencia serena de una tarde, el sacerdote brasileño abrió el cofre de lo más conmovedor que vivió en aquella casa. Una conversación guardada como incienso. No era anécdota, sino testimonio. Antonia había mantenido en silencio durante años las verdaderas últimas palabras de su hijo, susurradas solo para ella, como quien deposita un sello en el corazón de una madre que deberá sostenerlo con fe. El cuarto respiraba una paz grave, la luz caía sin ruido, y en esa quietud el hilo de voz de Carlos se hizo mandato y consuelo a la vez. Mamá, escucha bien, cuando yo me vaya, vendrán tiempos muy difíciles para los jóvenes. Se perderán en cosas que parecen dar alegría, pero solo dejan vacío. No tengas miedo, yo intercederé por ellos. Una generación entera volverá a Dios por medio de mi historia. Descubrirán que la santidad no es imposible y que el cielo vale cualquier sacrificio. Cada frase caía con el peso de lo verdadero. No había dramatismo, había certeza. El dolor de la despedida se transfiguraba en misión, y la mirada se elevaba por encima de la hora breve para posar en un horizonte que pedía firmeza y esperanza. La madre, de pie en el lindero entre lágrimas y adoración, acogía esas palabras como quien recibe un viático para la travesía. Tras una pausa para recuperar aire, Carlo continuó. Dile al mundo que la Eucaristía será la salvación de los tiempos finales. Cuando todo parezca perdido y la fe esté casi extinguida, la presencia real de Jesús en la Eucaristía sostendrá los corazones de los fieles. Mi misión en la tierra termina, pero mi misión en el cielo apenas comienza. No hacía falta añadir más. En el centro, la Eucaristía, en torno, la noche y el combate. Por dentro, una promesa de asistencia que no descansa. El sacerdote confesó que, al escuchar estas palabras, un estremecimiento le recorrió el cuerpo, no de miedo, sino de reverencia. Y ahora, con lo que acontece en el mundo, aquellas frases adquirían un sentido profético absoluto, como si hubieran sido escritas para esta hora. Un llamado a velar sin alarma, a sostenerse en la presencia, a creer que el cielo trabaja cuando la tierra se agota. Había, sin embargo, una tercera parte, la más extraordinaria, el sello de una alianza pronunciada en el borde mismo del umbral. El aire parecía sostener la respiración, y la voz, ya muy tenue, guardaba una firmeza que no pertenece a la tierra. En sus últimos suspiros, Carlo hizo una promesa solemne que Antonia custodió como un tesoro, no para exhibirla, sino para sostener con ella a quienes más lo necesitan. Mamá, prometo ante Dios y ante la Virgen María que ningún joven que me invoque con fe sincera quedará sin mi ayuda. Prometo interceder especialmente por los que están atrapados en las drogas, la depresión y las adicciones que destruyen el alma. Prometo ayudar a las familias que sufren por hijos rebeldes. Esta es mi promesa eterna, consagrar mi vida al rescate de la juventud en los tiempos finales. Las palabras caían como piedra viva sobre el corazón, no para aplastarlo, sino para cimentarlo. No era un impulso pasajero, sino un juramento puesto ante el cielo, con la claridad de quien sabe a quién pertenece y para qué ha sido enviado. El cuarto, entonces, quedó tocado por un silencio mayor,
de esos que convierten la estancia en santuario. La madre comprendió que no estaba recibiendo solo una confidencia, sino una misión: llevar esa promesa a los que se pierden, sostener a los que se quiebran, recordar a las familias cansadas que la intercesión no descansa. Y cuando la ofrenda quedó completa, el rostro se desanudó en paz. Después de estas palabras, Carlos cerró los ojos por última vez, con una sonrisa serena, como quien ya contempla el cielo que tanto deseaba. El sacerdote, con la sobriedad de quien sabe lo que pesa una palabra, reveló que la conservación del cuerpo de Carlo es en sí misma un signo profético, no una curiosidad para inquietar miradas, sino una señal que pide recogimiento, materia que testimonia, carne que habla sin voz. En el cauce de aquella promesa destinada a los jóvenes se alzaba ahora un signo visible, humilde y firme, que orientaba la fe hacia lo esencial. Cuando fue exhumado, 13 años después de su muerte, el estado de su cuerpo no se presentó solo como un fenómeno extraordinario. Fue comprendido como un símbolo. Su mensaje permanecería intacto a través de los siglos. No se buscó exhibición ni aplauso. La lectura era más honda. Aquello que había nacido para conducir a la Eucaristía y sostener a los débiles no quedaría sepultado por el paso del tiempo. El signo no reemplaza a la palabra ni a la gracia, pero la señala, como un dedo silencioso que indica el altar. Antonia había soñado varias veces que Carlo le decía que su cuerpo sería preservado como confirmación de que sus palabras sobre los tiempos finales eran verdaderas y debían tomarse en serio. Esa memoria, discreta y fiel, no empujaba a la ansiedad, sino a la vigilancia amorosa, acoger lo que el cielo permite, discernirlo a la luz de la fe y dejar que el testimonio conduzca a la presencia real de Jesús. Así, la casa volvió a guardar silencio, mientras el signo, sin estrépito, seguía cumpliendo su oficio: apuntar hacia lo alto. El archivo, leído a la luz quieta del discernimiento, desplegaba un horizonte denso. No eran líneas sueltas, sino una secuencia clara de pruebas, crisis económicas devastadoras que harían tambalear seguridades, conflictos entre naciones que encenderían fronteras y palabras, y desastres naturales interpretados como señales que llaman a volver el corazón a Dios. La gravedad de estas páginas no buscaba alarmar, sino despertar, una invitación a permanecer con los pies firmes y el alma en vela para que la fe no se marchite cuando el viento arrecie. En ese mismo trazo se anunciaba una herida más honda, persecuciones abiertas contra los cristianos en países antes considerados libres. No solo restricciones o burlas, sino presión real sobre la conciencia, sobre la palabra y sobre el culto. Junto a ello, el intento de los gobiernos de controlar por completo la vida de las personas mediante la tecnología, con herramientas capaces de vigilar hábitos, deseos y pasos cotidianos, la libertad interior, entonces, debería afirmarse en aquel que conoce los secretos del corazón, para no ceder a cadenas invisibles que aprietan sin hacer ruido. También quedaba delineado un paso purificador para la Iglesia, doloroso y necesario. No bastaría con gestos exteriores, haría falta discernir entre la verdadera enseñanza de Cristo y doctrinas que desvían a los fieles, distinguir la voz del pastor de los ecos que confunden. Estas líneas pedían silencio, examen y fidelidad probada. Pedían sostener la comunión, abrazar la verdad sin rebajarla y dejar que el fuego de la prueba depure lo que no es de Dios, hasta que la claridad vuelva a brillar sin mezcla. Sus palabras eran firmes, sin concesiones ni rodeos. Había que elegir.
no entre matices cómodos, sino entre dos sendas que no se mezclan: seguir la moda del mundo o seguir a Cristo. El brillo efímero reclamaría aplausos y olvido. El seguimiento del Señor pediría fidelidad, cruz y verdad. En esa hora de definición, el amparo no sería la opinión cambiante, sino los lugares donde Dios se entrega, la Eucaristía y la Virgen. Quien permanezca junto al altar y bajo el manto de María no será arrastrado por doctrinas torcidas. Allí el corazón aprende a escuchar y a discernir sin miedo, a sostenerse cuando el ruido crece. Allí la luz permanece incluso si todo alrededor vacila. Fidelidad sencilla, adoración perseverante y amor filial se vuelven escudo en el combate. En esa hora de definición, también quedaba a la vista un frente concreto: la tecnología. Carlo la describía con precisión, capaz de servir como puente para evangelizar o como precipicio que aleja a las almas de Dios. No era neutra, tomaba la forma del corazón que la maneja. En manos dóciles al Evangelio, abría puertas, acercaba la palabra, tejía encuentros verdaderos. En manos distraídas o rebeldes, multiplicaba ruidos, hería la conciencia, enturbiaba el deseo de la verdad. Anunció que las redes sociales serían campos de batalla espiritual, donde la verdad y la mentira lucharían por la atención. No solo ideas, sino afectos, la prisa, la vanidad, la comparación, disputando cada mirada. Allí se juega la memoria del alma. Lo que se contempla, se queda. Lo que se repite, modela el juicio. Por eso pedía vigilancia interior, sobriedad, ayuno del exceso y claridad de intención. Sabía además que la misma herramienta con la que él documentaba milagros podría usarse para difundir ideologías contrarias a la ley natural y a la fe cristiana. Ese contraste exigía una decisión diaria: o se sirve a la luz o se alimenta la sombra. De ahí su insistencia grave y serena en el uso responsable y santo de la tecnología, siempre al servicio de la verdad. Que cada clic sea ofrenda, cada palabra limpia y cada pantalla una ventana abierta hacia Cristo, no un espejo que nos encierra. Entre las revelaciones que pedían vigilancia, se alzaba una visión nítida sobre el futuro de las familias cristianas. El hogar, pensado como refugio, sería también campo de batalla. Influencias negativas por todos lados buscarían moldear la mente y el deseo, entrando por las rendijas de la prisa, del cansancio y de las pantallas. Padres y madres tendrían que luchar enormemente por educar a sus hijos en la fe, no con gritos, sino con una firmeza mansa que custodia el corazón y sostiene la memoria de Dios en la vida cotidiana. No todos resistirían ese desgaste. Estaba escrito que muchas familias se desmoronarían espiritualmente, como casas sin cimiento cuando el viento arrecia, pero había un criterio sencillo y severo que separa la arena de la roca. Aquellas que mantuvieran el rosario y la misa dominical como prioridad sobrevivirían a la tormenta, no como rito vacío, sino como latido que ordena la semana, encadena las horas a la gracia y devuelve al hogar su verdadera jerarquía: Dios primero y desde Él todo lo demás. Estas líneas no eran advertencias para temer, sino ruta para avanzar. Sus palabras eran una guía precisa para los tiempos difíciles que vendrían: volver a la oración que teje la unidad, abrazar la Eucaristía dominical como ancla, enseñar a los hijos con ejemplo perseverante y mansedumbre fuerte. Así, aun cuando las olas golpeen, la casa permanece en pie, y la mesa, sostenida por la fe, vuelve a ser escuela de fidelidad. En el mismo horizonte donde los hogares aprenden a sostenerse,
la madre se hace cercana con discreción poderosa. Intervendría de forma especial en los tiempos finales, no como ruido que confunde, sino como amparo que reúne y conduce. Su presencia no desplaza a Cristo, lo señala. Bajo su manto, la fe encuentra calma para atravesar la noche y obedecer a la gracia sin titubeos. Se advertía, sin embargo, que habría muchas apariciones, y no todas serían auténticas. No toda luz viene de lo alto, ni toda emoción nace del espíritu. Por eso se pide vigilancia humilde, corazón orante, libertad de apegos, obediencia a la iglesia. El enemigo imita, exagera, distrae. La madre, en cambio, atrae al centro con paso seguro y sin estridencias. El criterio de discernimiento sería siempre el mismo. Cualquier aparición verdadera llevaría a la Eucaristía, a la confesión sacramental y a la conversión sincera. Allí se separa el oro de la escoria, donde la mesa del altar convoca, donde el perdón purifica y donde la vida cambia de rumbo, allí respira la verdad. Todo lo demás, aunque deslumbre, se desvanece. Así, guiados por María, el pueblo camina sin miedo hacia la fuente. En el punto más denso de la noche, cuando las fuerzas flaquean y parece que el aliento de la fe se extingue, se alza un resplandor distinto, una gran renovación que surge precisamente en el momento de mayor oscuridad. No irrumpe con estrépito, sino con la autoridad mansa de lo que viene de Dios. La tiniebla no tiene la última palabra. El cielo abre camino donde nadie lo esperaba, y la historia vuelve a respirar con esperanza recia. Carlo previó que, cuando todo pareciera perdido y la fe estuviera casi extinguida en muchos países, Dios intervendría de manera extraordinaria a través de una nueva generación de santos jóvenes. No se trata de impulsos fugaces ni de entusiasmos que se evaporan, sino de corazones encendidos que saben permanecer. Son llamados en el silencio, formados en la prueba, fortalecidos para sostener a otros cuando el viento arrecie. Y en su paso, la Iglesia recuerda su juventud y su ardor primero. No vendrían necesariamente de seminarios o conventos, sino de familias comunes, escuelas, universidades, trabajos ordinarios. Allí, en la trama humilde del día, se forja una fidelidad sin ruido, estudio, labor, servicio, oración que sostiene el pulso de la esperanza. Sin escapar del mundo, lo atraviesan con un sí innegociable. Serían jóvenes que descubrirían que la santidad es posible incluso en el mundo moderno y que usarían todas las herramientas disponibles para recuperar corazones para Cristo. No para exhibirse, sino para servir, no para conquistar aplausos, sino para encender lámparas. Su presencia no promete comodidad, promete camino, y el corazón, al reconocer ese paso firme, comprende que la hora difícil está preñada de gracia y que la respuesta ya comienza a nacer. El archivo concluía con un mensaje personal para quienes algún día conocieran sus profecías. Un envío silencioso que pide respuesta del corazón, una puerta abierta que reclama fidelidad y prontitud. A ti que llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te permitió conocer estas verdades porque tiene una misión especial para ti. No guardes estas revelaciones solo para ti. Compártelas, especialmente con los jóvenes que caminan en la oscuridad. El tiempo es corto y hay muchas almas que salvar. Recuerda siempre, la santidad no es un privilegio para unos pocos, sino la vocación de todos. Yo intercederé por ti. No hay adorno ni retórica, cada palabra pesa. Quien lee entiende que no se trata de curiosidad, sino de misión, que el mandato de compartir alcanza primero a los jóvenes heridos y perdidos.
que la urgencia del tiempo abre el alma a la caridad operante. La certeza permanece grabada como un sello. La santidad no es un privilegio para unos pocos, es la vocación de todos. Y la promesa final, yo intercederé por ti, no deja espacio a la tibieza, convoca, confirma, acompaña. Así se cierra el texto, como una oración que termina de rodillas y se levanta en envío, con una tarea en el corazón y el cielo por delante. El descubrimiento de este archivo marca un punto de inflexión en la evangelización moderna. No abre una curiosidad para distraer, sino una puerta para convertirnos, de espectadores a testigos, de consumidores de noticias, a adoradores que sostienen la lámpara cuando arrecia la noche. Todo lo recorrido, desde la infancia luminosa y el trabajo paciente sobre los milagros eucarísticos, hasta la casa convertida en santuario durante la prueba, desde la ciencia infusa y el sueño que abrió el archivo, hasta las advertencias sobre crisis, persecuciones y purificación, desde la promesa de intercesión por los jóvenes y las familias, hasta el signo silencioso del cuerpo preservado, desde el combate en las redes y el uso santo de la tecnología, hasta el discernimiento mariano y la esperanza de una generación de santos jóvenes, converge en un mismo centro, la presencia que no abandona. No se nos pide ruido, sino fidelidad. Permanecer junto a la Eucaristía, cobijarnos bajo el manto de María, custodiar la oración en casa, honrar el domingo, servir con la vida en lo pequeño y en lo público, elegir a Cristo cuando todo empuja a seguir la moda. Así, lo escrito deja de ser relato y se vuelve ruta. Carlo no solo previó el futuro, nos dejó un mapa claro para mantener viva la fe cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Sigamos esa cartografía sencilla y exigente, adoración perseverante, caridad operante, verdad sin rebajas, esperanza que no cede. Y al ponernos en camino, recibamos su última promesa como sostén. La intercesión del cielo acompaña, la gracia precede, y el corazón aprende a esperar con la firmeza de quien ya sabe hacia dónde va.